Hola, ¿cómo están? Soy Carlos Taboada de ¿Y ahora qué? En esta ocasión nos va a acompañar Lalo Valenti. Los invito al programa. Lalo, ¿de qué estaremos platicando? Pues decirles que no se lo pierdan. Tenemos una conversación muy padre acerca de temas de cultura, simplificación de los procesos y cómo RH tiene mucho que hacer en temas en tiempos difíciles. Entonces creo que hay buenos temas por hablar. No se lo pierdan, Lalo Valenti de Home Depot. Gracias. Este programa es patrocinado por Hunter of Talent. Este programa es patrocinado por CDG Consultores. Hola, ¿cómo están? Buen día, buenas tardes, buenas noches. Soy Carlos Taboada de ¿Y ahora qué? En esta ocasión nos acompaña el VP de Recursos Humanos para México de Home Depot. Lalo Valenti, ¿cómo estás? Bien, Carlos, muchas gracias por la invitación. Qué placer. No, hombre, siempre un placer. Yo creo que todos somos clientes de Home Depot. Estamos acostumbrados a ir a hacer las cosas que tenemos que hacer de una forma rápida y sencilla. Entonces, gracias por la invitación. Oye, Gracias. Lalo, platícanos primero, Home Depot. ¿Qué es Home Depot? ¿Quién es Home Depot? ¿Qué hacen? ¿Cuál es la magia de Home Depot? Home Depot es una empresa que prácticamente diría es la viva imagen del concepto del sueño americano Ok. en su nacimiento. Es una empresa no tan grande, de hecho es joven. Tiene apenas arriba de 40 años de vida. Ujú. Sus competencias más fuertes tienen 80, 100 años. Pero Home Depot de alguna forma creó el concepto del Big Box para mejoras en el hogar. Ellos esencialmente lo que entendieron es que el cliente estaba buscando una forma de hacer muchos proyectos, de hacerlos de forma personal, de saber cómo manejar este tema. Y entonces encontraron esa necesidad y empezaron a dar servicio. La historia, muy rápidamente te la describo, es muy bonita. Dos señores los son dados de baja de su empresa, se alían a un tercero, entre todo lo que juntan logran poner un par de tiendas en la ciudad de Atlanta, Georgia. Como no tenían producto, la llenan de cajas vacías para que la tienda se viera llena. Sus ahorros los sacan en billetes de $1 y le ofrecen billetes de $1 a la gente para que entre a la tienda a conocerlo. Y cuando sale la gente y le preguntan qué es lo que no encontró, entonces tomaban nota, lo compraban en la competencia, se lo llevaban y empezaron a crear el catálogo de productos de mejoras para el hogar. Eso es lo que lo llevó a ahorita 2.300 tiendas entre Canadá, México, Estados Unidos, Puerto Rico, prácticamente 400,000 asociados a nivel mundial, aunque en realidad es América nada más. Ok. Home Depot México, alrededor de un poquito más de 16,000 asociados ya hoy en día. Y lo más bonito de todo es que cuando hablamos en todas las conferencias acerca de las cosas que están pasando en un lado, en Canadá, en México, en Puerto Rico, es increíblemente similar como los temas de gente son iguales. No importa dónde estés, la cultura es la misma, el enfoque en base a valores, decisión en base a valores es el mismo. Yo te diría que Home Depot es una organización con gente que está ansiosa por ayudar a la gente a lograr lo que está buscando hacer en sus hogares, en sus negocios y ser un artífice de esos sueños de las personas. Me encanta el tema de decir, oye, estamos de servicio, nuestro trabajo es ayudarle al cliente. Y me imagino que todos tus procesos hacia el cliente tienen que ser sencillos y ágiles. Desde tu trinchera de recursos humanos, ¿cómo hacen eso? O sea, ¿cómo lo manejan lo complejo, lo hacen simple? Fíjate que yo te diría que una gran parte del éxito del negocio en la generalidad, no solamente dentro de nuestra función, y ahorita me voy en lo particular a la función de recursos humanos, es hazlo simple. Y la simplicidad viene enfocada a no me tiene que servir a mí, le tiene que servir al cliente. Ok. Es ese concepto que dice Ulrich del valor percibido desde quien lo recibe y no desde quien lo emite. Es cómo hago que tu experiencia sea una experiencia que sirva a ti y no algo que sirva a mis propios propósitos, sino que realmente todo esté enfocado en que para ti funcione. Cuando piensas en el área de recursos humanos, yo siempre he dicho que, yo soy un gran fan de mi función, no siempre lo fui, aprendí a hacerlo,
Ok, al rato voy a apuntar esa porque toma esa pregunta, por favor. Pero te voy a decir que algo que aprendí es que la función de recursos humanos, en muchas ocasiones, los de recursos humanos somos los únicos fans de muchos de los procesos que hacemos, ¿no? Nos encantan nuestros procesos de evaluaciones del desempeño, mediciones, etcétera. Y en muchas ocasiones se nos olvida que la forma para que esos procesos realmente sean estratégicos y que el negocio los adopte como suyos, es que el negocio los vea como parte del negocio, no como parte de una función. Eso implica que todo lo que operamos tiene que estar enfocado en mi cliente. Es decir, qué es lo que necesita mi cliente y qué es lo que yo le ofrezco como servicio en ese producto. Entonces, si estamos hablando de evaluaciones del desempeño, de procesos de evaluación, de incrementos salariales, de desarrollo de nuevos beneficios, de formas de atender mejor a nuestros clientes, etcétera, internos, lo que tenemos que pensar es qué necesitan ellos, cómo lo hacemos con la menor cantidad de gente posible. Esto es no nada más por un principio de ahorro, sino entre menos gente significa que es más eficiente el propio proceso y significa que el cliente mismo se puede servir con él. La pregunta que nos hacemos siempre que estamos lanzando un procedimiento es, hoy en México somos 126 tiendas. Okay. ¿Qué pasaría si fuéramos 2000? ¿Cuánta gente requerirías para manejar esa idea que tienes en la mente si fueran 2000 tiendas como en Estados Unidos? Y Estados Unidos nos ha puesto un gran ejemplo, el proceso tiene que ser lo suficientemente simple para que todo el mundo lo opere, pero lo suficientemente robusto para devolver lo que realmente está buscando generar el proceso específico. Entonces, yo te diría que en materia de recursos humanos es cómo creamos algo que al cliente le resulte tan fácil que quiera usarlo. Aterrizándolo así en un proceso muy sencillito, tú decías el tema de reclutamiento. Oye, ¿qué injerencia tiene tu cliente en el proceso de reclutamiento? El proceso de reclutamiento es esencialmente suyo. El proceso de selección. El proceso de reclutamiento es un proceso de acercarle una cantidad de clientes, y lo que hacemos es que le pedimos al sistema interno, al propio piso, que sea quien genere la atracción de talento. Okay. Entonces es el sistema el que me trae el talento, la gente misma atrae gente porque es un proceso de referidos interno primordialmente el que funciona. Y a partir de ahí, los propios líderes hacen el proceso de entrevistas, está súper básico el sistema. Hemos sido muy cautelosos en desarrollar, más que psicometrías, muchos análisis de fit cultural, okay, que nos ayuden realmente a ver que la persona embona dentro de nuestro sistema. Y además porque si lo piensas en 120 y tantas entidades o 2000 entidades, no siempre tienes un especialista que sepa leer correctamente e interpretar una psicometría. Entonces, okay, puedes robustecer todo lo que quieras el proceso. En muchas ocasiones, gran cantidad de todo lo que le estás metiendo no es de valor para el uso específico de eso. No digo que no lo sean en el caso específico de las psicometrías, en función de las operaciones que tengas, pero lo que quiero decir es, tienes que escoger de lo que hay, qué es lo que te sirve y qué es lo que es posible que la tienda opere por sí misma. Si te entiendo bien, a ver, al momento que tú tienes un proceso de referidos, la misma gente te está diciendo, oye, yo creo que esta persona tiene el fit cultural, porque lo conozco, porque puedo recomendarlo, me siento cómodo, tendré algún tipo de beneficio por tal tarea, probablemente. Correcto. Entonces, pues yo me tengo que asegurar que sea la persona correcta. De acuerdo. Y en el mismo proceso, misma gente sí va haciendo fit, y ya puede entrar, y se vuelve una cadena muy sustentable. Y yo creo que lo que hace mucho clic, y lo había apuntado en las partes iniciales, ¿cómo transmites esa cultura? Hacia allá iba a ir, fíjate, yo creo que el filtro principal es cuando la cultura es lo suficientemente sólida para que la gente misma sea un buen filtro del sistema. Es decir, la gente lo entiende de esta manera. Estás invitando a un primo nuevo a tu familia. Okay. ¿A quién quieres llevar a tu casa? Y entonces ellos mismos te dicen, no, mira, sí tengo un amigo que es mi mejor amigo, pero la verdad no lo invitaría a ser parte de la familia, ¿no? Y todos tenemos un ejemplo de esos que dices, no, sí tengo, híjole, un súper amigo, pero pues a él no. Entonces ellos mismos nos ayudan a hacer un gran proceso de preselección. No digo que no haya de repente uno que otro fault, pero no te diría que es mayor al que cometemos nosotros mismos en muchas ocasiones, claro, ¿no? En el proceso de selección. ¿Cómo ustedes, en la parte del final, en la parte cuando estás con el cliente, y donde RH ya no tiene esa injerencia, infiero que la misma cultura, todo lo que vas teniendo, te lo va orillando para que el cliente se sienta cómodo?
Correcto. Y tomando la cultura que comentaste al inicio de Home Depot de hazlo tú mismo, Uh-huh. es, oye, esa sencillez que le estás ofreciendo al cliente o los procesos internos es lo que le ofreces al cliente desde el punto de vista de decir, oye, aquí está, poner un piso es muy fácil, aquí tienes un ABC que lo tienes que hacer y lo terminas transmitiendo y lo terminas siendo autosustentable. Sí, esa es la idea. O sea, si tú ves una clínica, o si te ha tocado acudir a alguna clínica y quien no lo haya hecho, la verdad vale mucho la pena. Además es así como un super weekend project porque vas aprendiendo a hacer cosas nuevas. La realidad es que la gran mayoría de las tareas que a todos nos asustan son muy sencillas de hacer si te dan los pasos correctos. Y eso yo creo que aplica para todos los procesos operativos que puedas pensar. Tanto para la vida de un proyecto personal en casa, como para tu proyecto que estás implementando en la compañía. Es decir, ¿cuáles son los pasos que tengo que poner para que esto sea operable por sí mismo? Y sabes que hay una parte fundamental dentro de eso. Es súper importante ver, te voy a poner un ejemplo, un proceso de devolución para el cliente. Nosotros teníamos una cantidad enorme de datos que pedíamos hasta cierto monto, o a partir del monto cero, ¿no? Sí, sí. Y luego nos dimos cuenta de que en realidad el cliente es una persona noble que está tratando de hacer las cosas bien, que, o sea, siempre lo hemos sabido, pero siempre los procesos son para controlar. Claro. Y de repente dice, oye, ¿sabes qué? Yo puedo soltar el control de esto, cedérselo al cliente, sé que el cliente no va a hacer un mal uso de esto y podemos quitar todos estos datos. ¿Por qué? Porque eran para mí. Ya. No eran ningún valor para el cliente. Es decir, todo lo que yo estaba pidiéndole en tiempo, lo que le hacía esperar más en la fila, lo que estaban sucediendo en este tipo de cosas, eran cosas que yo entorpecía para mi beneficio y entendimiento, pero no necesariamente para la experiencia del cliente. Entonces, cada cosa que hagas, hay que revisar qué de lo que estás creando es algo que estás creando para ti, tu beneficio, y a veces se requiere generar información, data, para poder tomar decisiones. Pero ya cuando estás llegando a la implementación, ya cuando estás llegando al punto final de la implementación de tu proyecto, yo creo que es fundamental quitarle todas aquellas cosas que son para beneficio propio de la función, cualquiera que ésta sea, particularmente en recursos humanos en nuestro caso, y dejar lo que el cliente realmente requiere para operar y que la información que él me esté generando realmente sea la que yo requiero para poderlo apoyar. Y eso mismo lo aplicas desde tu área. Si vas a aplicar un nuevo proceso de evaluación de desempeño, saber qué información realmente es relevante para el negocio y no para mi numeralia, que voy a generar datos y voy a tener un parálisis por análisis. Correcto. Y nada más, oye, mira, de todo esto voy a necesitar nada más esta información. Correcto. Y con eso me quedo. O sea, no sé si el 80-20 o cómo lo quieras jugar, decir, y esto sí es mucho más. Y originalmente era llena el primer formato, entonces segundo hace el formato de trabajo y regrésame el plan de trabajo, entonces tercero revísalo con tu distrital para que entonces regrese revisado. Y llegó un punto donde dijimos, ¿sabes qué? O sea, a ver, seamos honestos, ¿quién agarra todos esos planes y los vuelve a ver? O sea, ¿quién tiene la capacidad de meterse a hacer ese análisis de toda esa información? Va a quedar ahí plasmada, sirve para algunas otras cosas. Entonces, lo importante es el primer plan y cuál es el cookbook que yo le tengo que dar a esa persona para que en función de lo que salga él lo pueda administrar por sí mismo. Entonces, una vez que le entregas a la persona su cookbook, Ajá. y le estás diciendo, oye, tú necesitas carbohidratos, tienes que comer estos 5 alimentos, salvedades específicas, vas a tener ese contacto de regreso de decir, oye, yo tengo un caso particular. Ah, perfecto. Administremos eso, ¿verdad? Pero no vivamos administrando todo como si fuera una excepción, porque la realidad es que existe una gran generalidad en las cosas que son manejables desde el punto de vista operativo de cada una de las tiendas o entidades. Voy a regresarme al inicio. Venga. Y voy a ligar y lo voy a tomar de ahí con la conversación que tenemos ahorita. Sé que eres LAE por parte de la Anáhuac. de la Anáhuac. Sí, Después te aventaste un MBA en Thunderbird con EGADE. correcto. En el Inter te aventaste una carrera de psicología, ya trabajando, ya siendo padre de 3 hermosas niñas, yendo al estadio y no sé a qué horas dormías. Yo tampoco. Y te aventaste ahí una carrera de psicología. Y me decías hace rato, oye, es que a mí antes no me gustaba el área. Ajá. Primera pregunta, ¿por qué no te gustaba el área de RH? Y digo, llegaste porque entiendo que tu primer trabajo fue en Cuprum y luego de ahí te pasaste a Home Depot. Fíjate que un poco antes yo estuve en una empresa de sistemas que ya no existe, se llamaba Megasystems. Y una de las cosas que a mí me disgustaba de la función era ser un tramitador de procesos. O sea, me parecía
como poner un sello 20 veces. O sea, yo decía, es un proceso cíclico. O sea, vas, revisas el SUA, regresas, vas, montas la nómina, etcétera. Vas, el proceso de contratación y baja la realidad. O sea, hay aquel recurso humanos que podrías decir, bueno, eso dejó de existir en los 60s, ¿no? El contrata, paga y corre, el administrador de personal. No, sí existe todavía. O sea, creo que todavía puede existir uno que otro lugar. Todavía existe más de un lugar. Y creo que muchos líderes de la función trabajan para cumplir con su métrico, métrico de su función. Y yo creo que en muchas ocasiones se les ha olvidado, o se nos ha olvidado, me tengo que incluir en el grupo, que el métrico de mi función es un poco menos relevante que el métrico de la organización y que todos trabajamos para el fin último de la organización. Si lo que estamos buscando es servicio y ventas, mi misión es la misión de la organización. O sea, mi misión y mi visión de lo que tengo que hacer es, yo quiero generar felicidad hogar por hogar y en México en cada persona que está operando. Entonces, a mí me frustraba un poquito la operación de los recursos humanos, hasta que me topé, y eso pasó cuando yo trabajaba en Megasystems, y de hecho en su momento parte de lo que sucedió, porque se separó, tuvo que ver con eso. Cuando yo hice mi tesis, yo decía que la importancia de la misión y del propósito de una organización era fundamental para poder implementar cualquier proceso de calidad. Y entonces... ¿Qué edad tenías? 26. Ok. Y me resonaba muy fuerte eso. Yo decía, es que el concepto cultural, nunca había oído, ni a leído, ni a Porter, ni a nadie de todos ellos, pero yo decía, es que... ¿Te hacía sentido? Pues era lógico, sí. O sea, y cuando empecé a pensar, mi segunda hija estudia recursos humanos y me decía, papá, quiero estudiar recursos humanos, le decía, ¿por qué estudias recursos humanos? Estudia cualquier otra cosa y métete a recursos humanos, ¿no? O sea, es padrísimo. Y no, ya entendí que ya se ha creado todavía, obviamente, todo un desarrollo de conocimiento atrás de la función enorme, pero lo que yo les decía es, hay tanto sentido común detrás de la función, que si tú lo entiendes desde el punto de vista operativo de lo que la organización quiere lograr, embonar las piezas es muchísimo más fácil que cuando tú quieres crear tu rompecabezas de lo que tú quieres que sea tu función y a fuerzas quieres que embonen en la organización en la que te encuentras. Yo, si quisiera crear esta organización donde yo estoy hoy en día en otra, muy probablemente fracasaría. ¿Por qué? Porque esa organización tiene su cultura y cada cultura es única. Yo nunca he creído que existan las culturas buenas y malas, creo que existen culturas. Okay. Y en esas tienes que entender qué es lo que embona dentro de ellas. Y tu proceso de creación tiene que ir enfocado a eso. ¿Dónde queda la teoría de que cada quien es dueño de su propio destino, de su propio diseño de trabajo, de su propio diseño de carrera? Me imagino... ¿Dónde queda? Digo, porque si me voy muy así, palabra por palabra, va en contra de eso. Sí. Me imagino la respuesta, pero la quiero escuchar. No, mira, yo te diría, yo creo que cada quien es dueño y puede influir de forma muy importante en todas las organizaciones si encuentra los elementos justificantes correctos. Okay. Nunca es porque yo siento, porque yo creo, porque a mí me late, es que yo lo siento, es, a ver, demuéstrame. Y si tú logras demostrar con datos que lo que estás diciendo tiene un fundamento lógico, tiene un valor para la organización y puedes demostrar que ese valor está ligado a lo que la organización genera, yo te aseguro que no hay líder ni director general que no compre una idea que va en favor de su propio negocio. Y eso es lo que cuando te decía que íbamos a regresar al inicio, para empezar aquí, me das pauta perfecto para decir, oye, platicando desde tu punto de vista de tu área, de tu trabajo, ¿cuál es tu mayor rol? O sea, realmente entiendo que la parte transaccional ya la brincamos. Uh-huh. ¿Cuál es tu rol o cuál es tu aportación al DRN del cliente? O sea, tú día a día sabes que si la función no estuviera en Home Depot se dejaría de hacer esas cosas, pero más bien la función está ayudando ¿a qué? ¿Y por qué? Yo creo que es una muy buena pregunta y tal vez por definición específica no la tengo descrita tal cual, pero sí te puedo decir que la organización de recursos humanos dentro de Home Depot y creo que en cualquier otra organización tiene una función específica de hacer que la cultura de la organización sea congruente con la operación que tiene propuesta y con el outcome que está buscando. ¿Qué es lo que andabas pensando cuando tenías 27 años? Sí, en esencia sí. O sea, el problema no es
yo creo, no es que recursos humanos sea un policía de la cultura. El concepto de policía a mí me hace muchísimo ruido, porque no eres un guardián. Realmente todos los líderes de la organización debían ser guardianes de esa cultura. Yo creo que más bien es alguien que tiene que estar siempre analizando la congruencia entre lo que hace, dice y piensa. Y viendo conforme el mercado se está moviendo, conforme las necesidades del cliente están cambiando, conforme tu mercado interno promedio de asociados, empleados, trabajadores está modificándose, si tú sigues siendo congruente con la filosofía cultural de los procesos y el outcome que estás buscando tener. Y entonces siempre estás haciendo una cuadratura porque es un blanco móvil. Okay. Nunca llegas, nunca terminas, siempre es aspiracional, pero siempre estás tratando de ver qué es lo que está pasando. Tienes que estar viendo hacia adelante siempre, tienes que estar medio adivinando un poquito el futuro, entendiendo tendencias, cómo están cambiando las generaciones. Y en el cambio de las generaciones vienen, bueno, cosas como las que estamos viviendo ahorita, o sea, cambios dramáticos en la forma en la que se viven los centros de trabajo, las formas de contratación, los internships de las organizaciones, los métodos de integración o onboarding de las empresas, y de ahí te vas a la experiencia operativa y de ahí te vas a la experiencia del cliente al momento de la compra o de la interacción de la venta que tengas como producto. Pregunta difícil porque se puede malinterpretar de muchas formas y al final de cuentas, al ser empresas y no ser un ONG, pues tienes socios, o sea, tienes los stakeholders. Uh-huh. ¿Cuál es tu función? O sea, ¿cómo tú le sirves a un stakeholder? Es que en realidad creo que nunca le sirves a uno solo. Tienes que ver un balance. Nunca puedes definir, ahora que estábamos viviendo todos los procesos recientes de pandemias y cosas por el estilo, yo decía, recursos humanos tiene una obligatoriedad entre poder ver entre el corto, el mediano y el largo plazo, entre el sostenimiento de la fuente de empleo y la existencia de la fuente de empleo posterior a todo el proceso, entre la supervivencia de la fuente y el poder hacer lo correcto para cuidar a la gente, porque puedes hacer 1,000,000 de cosas fáciles para defender el negocio y no necesariamente buscar todas las opciones para que la gente pueda tener la mejor opción viable. La mejor opción viable puede ser muchas de acuerdo a las capacidades del propio negocio. Pero creo que siempre tiene que estar viendo entre todos esos mundos, del largo plazo, el corto plazo, cómo veo por la parte financiera, porque necesito que el negocio persista y subsista, al mismo tiempo que cuido al asociado. Entonces, ¿cómo siento que mi cliente no se ve afectado por lo que está pasando con el asociado que está siendo afectado por el... Es decir, todos los stakeholders siempre están siendo tocados por cada una de las cosas que tú haces y la manera como administras el negocio. Podríamos retomar una frase que decías al inicio de la parte de la cultura, dice, decisiones basadas en cultura. Uh-huh. Entonces, al momento de estar teniendo esas personas involucradas, ¿tu pilar sigue siendo la cultura? Sin duda. Es que la cultura para mí es el integrador con el cual el cliente te identifica, Okay. el trabajador quiere o no pertenecer a esa organización y cómo se definen los procesos operativos. Otra vez, y ahí es donde llegas de regreso a la simplicidad original. La cultura es cómo me encargo de que esos 3 procesos confluyan, y los procesos operativos son parte fundamental de la cultura. Si tú dices que quieres ser una empresa que dé un servicio excepcional y una experiencia clara, pero tus procesos operativos no lo permiten, no hay forma de que llegues. Entonces, puedes tener a la gente correcta, al cliente correcto, pero tu proceso rompe el sistema. Entonces, tienes que asegurarte que el proceso operativo sea congruente con lo que tu cultura dicta, qué es lo que tu cultura dice que otorga, para que la gente pueda operar un proceso de ese tipo y que el cliente se identifique con el mismo. Y entonces la cultura es la que rige los stakeholders. O integra más que regir. Okay. Integra a los stakeholders. Pues todos los procesos prácticamente. Así es. Cuando hablas de temas de cultura, a ver, tienes tiendas en todo México, literalmente de Tijuana hasta Tapachula. Hasta Tapachula. Y el Cozumel... Cozumel no tiene porque es isla y está es chico, isla pero a lo que voy es, o sea, Cancún, Playa del Carmen, Chetumal. Abarcas todas. Sí, todas. Todos los estados. ¿Cómo manejas una cultura de Tijuana con los procesos y demás? ¿Y cómo esos procesos los llevas a una cultura del puerto de Veracruz? O de Tapachula, o de un Oaxaca. O sea, hermosa. Son 2 cosas bien interesantes. Fíjate que
Te voy a decir algo que, como preámbulo a esta respuesta, estaba yo platicando con mi jefe de Atlanta, es Tim Hurrigan, el vicepresidente ejecutivo de la compañía, y le decía que entre más nos ponemos a analizar las diferencias que tenemos, porque siempre es, oye, pues ¿cómo es en México? Oye, ¿cómo es esto en Canadá? Oye, ¿cómo es esto en Estados Unidos? La realidad es que encontramos cada vez más similitudes, y las diferencias son excepciones, pero la gente se comporta de forma muy similar. Y a esto voy para lo siguiente. Los valores que existen en cada uno de los países son exactamente los mismos. La intención de negocio es exactamente la misma. Si es replicable entre Canadá, Estados Unidos y México, ¿qué sería lo difícil para replicarlo entre Tijuana y Tapachula? Sí. Y entonces lo único que tienes que entender es que puede haber diferencias de lenguaje. Okay. Puede haber diferencias en la cercanía o lejanía en la que la gente se trata, pero los procesos operativos unifican dramáticamente el sistema. Y las reglas de comportamiento, de observación de lo que significa un valor o un comportamiento observable, que se haya definido como organización, como parte de la cultura, se vuelve muy fácil para la gente identificarlo. Y la verdad es que no importa si estás en Tapachula o en Tijuana, la gente le gusta ser reconocida. No importa si estás en Guadalajara o en Monterrey, la gente necesita tener reglas y lineamientos para saber dónde se equivoca y dónde no. No importa si estás en México DF o en Veracruz, la realidad es que la gente le encanta saber que está en un lugar donde tiene certidumbre laboral. Entonces, si tú tomas todos esos conceptos y son los que realmente le dan peso y valor a la gente, lo demás se vuelven procesos operativos. Okay. Y entonces empiezas a alinear los procesos operativos y enseñar la cultura, porque tienes que enseñarla. O sea, tienes que ir a hacer nosotros le llamábamos hace mucho tiempo el mestizaje de sangres. Es voy y yo mezclo sangres de diferentes lados porque ellos son los que me ayudan a enseñarle a la demás gente qué significa ser sangre naranja. Pero una vez que queda implementado el ADN, se replica solo. Se replica, claro. ¿Tienes en el área ¿cuántos años? Ya en Home Depot, 16 años y medio. 16 años y medio. ¿Con cuántas tiendas entraste? Con 18. Estaban abriendo la 18. ¿18 en 4 ciudades, 5 ciudades? Estábamos en como 4 o 5 ciudades, sí. Ok. Sí. Ya pasó algo de tiempo. Ya pasó algo, de hecho. Y me pongo a pensar en el gerente de recursos humanos que está ahorita y dice, híjole, está volviendo loco porque tiene 2, 3 plantas y le mandan la cultura de algún lugar del mundo y la tiene que estar implementando y demás. Y tú lo puedes ver y dices, ya pasó por ahí, güey. ¿Qué recomendación le podrías dar a esa persona que digas, oye, ¿de dónde te agarras? ¿Cuál fue tu ABC? ¿Cómo hiciste para de 18 llegar a las que tiene ahorita en todas las ciudades? O sea, ya pasaste por ahí. Yo creo que la primera cosa que tienes que tener es un altísimo grado de desapego y objetividad. ¿Qué es lo que me están mandando? Okay. ¿Por qué sirve? ¿Por qué es relevante para esta organización? Esta organización, ¿cómo funciona en base a este tipo de conceptos? ¿Cómo es que creció y se volvió exitosa por parte de ellos? ¿Qué es lo que la organización valora de este set de cultura que me están mandando? Y una vez que lo entiendo, y por eso hablo de desapego y objetividad, porque la gran barrera que vas a tener originalmente es lo que yo creo que es. Okay. Y lo primero que se te ocurre, por ejemplo, cuando es una compañía extranjera es, bueno, es que en México no es así. Es que aquí lo hacemos distinto. Mi empresa es única. Sí, aquí éramos de otra forma, ¿no? Entonces siempre hemos sido distintos. Y ese pensamiento, la verdad es que cuando lo ves con un poco más de humildad, yo digo, te obliga a ver y decir, a ver, espérame, el modelo de negocio que me está mandando esto es un modelo típicamente exitoso. Sí. No digo, si no, entonces habría que estar analizando otras cosas, pero sí es un modelo típicamente exitoso. ¿Por qué lo valoran? ¿Qué es lo que valoran? ¿Qué es lo que obtiene la organización con ese tipo de cultura que me está pidiendo implementar? Y una vez que lo entiendo, lo necesito absorber y traducirlo en algo que todo el mundo pueda entender en su vida real. Esto es lo que tengo que hacer. What's in it for me? Porque todo el ser humano necesita un what's in it for me. Claro. ¿Qué hay para mí en esto? Y luego cómo esto se traduce en crecimiento y desarrollo para las personas. Es decir, necesitas entender que el ciclo de la cultura
no es nada más esa parte azul en el cielo de todo eso subjetivo donde todo el mundo se inspira, pero la verdad es que regresas al suelo y es triste. No. Tiene que ser un ciclo completo donde sí, hay una parte inspiracional en el cielo, pero eventualmente vas a tocar el suelo. Y si cuando toques el suelo no es congruente con lo que estabas diciendo allá arriba, entonces tienes un problema intermedio en los procesos y en la forma como estás integrando esa cultura. Ahí es donde yo creo que los líderes de recursos humanos tienen que manejar, o sea, cómo absorber eso que les están diciendo, oye, esto es lo que queremos que hagas. Necesitas entenderlo. Todos tenemos una idea de que existen culturas ideales. Yo te voy a decir algo y lo tengo clarísimo. La tiranía es una forma de cultura y la tiranía paga y la tiranía persiste. Tú y yo podemos hablar de muchos negocios u organizaciones de muy buen tamaño que tienen muchos años funcionando, que son tiranas y funcionan. ¿Les hace sentido? Su cultura, bajo nuestro percepto, podría ser, no es el tipo de cultura que yo quiero pertenecer. Es que eso es distinto. Pero eso no significa que sea mala. Es su cultura, funciona, para ellos jala. Y habrá quien haga clic con ellos y les guste trabajar con ellos y sean enamorados, pues sí. Y ahí es donde regresas al tema del libre albedrío. No puedo influenciar esta cultura porque esto que tiene es muy fuerte, entonces es mi momento de reanalizarme a mí mismo en este set. Y entonces tendré que sí tomar alguna decisión en algún momento. Y decir, sigo o me muevo donde sí puedo hacer clic. Me muevo porque esto no es congruente conmigo, con lo que yo estoy buscando. Y eso no significa que la empresa haya tomado decisiones difíciles en momentos difíciles. Eso tiene que ser algo que tienes que separar. Es el día a día, la forma como se maneja la organización. Pregunta retadora, Lalo. Otra más retadora todavía. Crisis 2008-2009. Ajá. 2020 estamos en plena crisis y creo que todavía no vemos el fin y no vamos por ahí. Uh-huh. ¿Qué es lo que tiene que hacer RH en estos momentos? O sea, porque ya es un tema, sí la cultura, sí es un tema de motivación, sí es un tema de decisiones económicas, es un tema de sizing, es un tema de muchas cosas. Primera pregunta es, ¿qué es lo que tenemos que hacer en esta época de crisis? Y la siguiente pregunta que va a venir después es el ingrediente nuevo, el COVID, uh-huh, y lo que nos obliga a hacer home office y todo ese tipo de cosas, uh-huh, y todo lo que viene. O sea, primera pregunta es, ¿qué es lo que tiene que hacer RH ahorita? Ahora sí, ¿y ahora qué? Yo creo que primero, en épocas de crisis, RH tiene una responsabilidad de ver cómo suma el negocio. Y esto implica financieramente, o sea, ¿qué tengo yo que hacer para ayudar al negocio a sobrevivir, subsistir? Y no nada más desde el punto de vista de manejar salarios o manejar prestaciones. No. O sea, como organización, ¿yo qué aporto financieramente? Claro. Yo cómo gasto, yo cómo estoy haciendo. La segunda es, tiene que estar dispuesto a matar muchas vacas sagradas. Wow. Es que si no, no hay cambio. Si tú no empiezas a matar vacas sagradas de aquellas que decías, es que esto no lo podemos perder. ¿Por qué? O sea, de hecho, ¿qué tanto sentido tiene con lo que Lo venimos haciendo así desde el inicio de la vida. Sí, ya cambió. Pero ya no es así. Y ahí es donde yo digo que ese sentimiento de humildad y objetividad tiene que ser y persistir muy fuerte, ¿no? Entonces, tiene que estar dispuesto a matar muchas vacas sagradas. Ahorita, ¿qué sigue ahora? Yo creo que lo que sigue es reimaginar de manera muy responsable y reimaginar, no quiero decir siendo cautelosos, pero tratando de sí ser responsables de lo que cree que es el futuro. Hoy, mira, muchísima gente está hablando y el término ya se hizo, ya es un término de la lengua española, no sé cómo decirlo, o sea, ya todo el mundo habla de la nueva normalidad. Sí. Como si la nueva normalidad ya existiera. Es un hashtag. Pero la verdad es que la nueva normalidad todavía no existe. La nueva normalidad cambia a diario todavía. Sí, totalmente. O sea, esto todavía es imposible de definir cómo se está desarrollando. Y en lugar de la nueva normalidad, yo le estoy llamando la versión 2 del mundo VUCA. ¿Te acuerdas que en el 2010? Correcto. No, que el VUCA. Pues sí, nada más es un VUCA que nos iba a llegar en 10 años, nos llegó en 10 días. Así es. Y entonces te estás moviendo así de nuevo en ese VUCA y estás tratando de entender, pues, como decíamos por ahí, de qué lado más que la iguana, ¿no? Sí. Para ver para dónde pasó el buche. Pero la verdad es que el equipo de recursos humanos creo que se vuelve fundamental en varias cosas. Primero, en generar comunicación correcta, oportuna y adecuada para la organización, sí, en lo general. O sea, el mayor defensor ante el buque es certidumbre, y la certidumbre sí, viene de la información.
La segunda es en ser rápido, práctico y efectivo en la liberación de procesos que ayuden a la gente a sentirse. Todas las organizaciones ahorita, en cualquier lugar donde tú vayas, tienen un protocolo ya implementado de accesos, de cuidado, algunos los dictó la autoridad, pero otros fueron generados a una velocidad. Yo creo que nunca las organizaciones habían generado procesos tan rápido y tan claramente, porque nunca habían tenido tan claro que la prioridad era una. Sí. Antes había muchas, ¿no? Entonces nos perdemos en todo ese mundo. La tercera tiene que mediar fuertemente la estrategia de la organización, en el sentido específico tiene que aprender a mediar entre el mediano y el corto plazo, o tal vez hasta el largo, pero ahorita creo que es más una lucha de corto y mediano. Claro. Entre lo financiero y lo personal, entre el ser humano y lo que se requiere para el sostenimiento de la fuente de trabajo. Es decir, tiene que volverse un verdadero cuestionador e integrador de ideas. Tiene que entender el de recursos humanos hoy en día que no es blanco o negro. No es ni nada más cuidar la lana, ni nada más cuidar a la gente, es cómo mantengo el sistema operando, ¿no? Entonces tiene que volver un conciliador. Que en cierta forma, Edmundo de Farmacias del Ahorro, decía, tienes que conocer el negocio a la perfección, porque sobre eso puedes tomar decisiones. Claro. Es que si tú no entiendes el negocio en el que estás inmerso y no logras entender las razones por las cuales esa cultura hace a ese negocio ser quien es, vas a ser el procesador de recursos humanos de los 70s. Okay. Porque tus procesos están desconectados del sistema. Yeah. Entonces, yo creo que si logramos hacer ese tipo de cosas, y es difícil porque tenemos la gente de recursos humanos años luchando por un lugar en las mesas de decisiones, etcétera. Y yo digo que el 2020 es a recursos humanos lo que el Y2K fue para sistemas. ¿Ahora es cuándo? Ahí estás. Ya te pusieron, ya te sentaron, ¿no? Oye, sí, pero está bien feo. Bueno. Digo, pero si tú logras... Si estuviera bonito cualquiera. Sí, no, cualquiera se puede meter, pero si tú logras hacer que funcione, créeme, la función de recursos humanos, contigo o sin ti, va a seguir siendo súper valiosa. Okay. Y lo que tú quieres es que la función de recursos humanos y la organización, al menos en mi personal punto de vista, sean mucho más grandes, más largos y más duraderos que tú. Válido. Y replicables. Totalmente. Que cualquiera pueda sentirlo, entenderlo y hacerlo suyo. Lo que queremos es que nuestros gerentes de recursos humanos en cualquier tienda sientan, entiendan y vivan el concepto de lo que significa la sangre naranja y la cultura, y cuando tengan que tomar una decisión la tomen en base a esos valores. Claro, totalmente. Con todo nueva de la crisis, el mundo VUCA, diferentes generaciones, toda la parte de tecnología que estamos teniendo, ¿cuál crees que vaya a terminar siendo el entorno laboral? O sea, oficinas, tendríamos que regresar a los cubículos noventeros, tendríamos que... Tanto que nos costó ponerlos abiertos, ¿verdad? Para regresar, o sea, ¿cuál va a ser la transformación? ¿Ya es más un tema de home office ya por default? O sea, ¿o ya me metí en problemas por hacer esta pregunta? No, para nada. Hoy estábamos en una conversación con un grupo de asociados, estábamos platicando, o sea, nos juntamos en una cosa que le llamamos Town Hall y les decimos que nos den sus puntos de vista. Yo creo que a todos nos encanta el concepto del home office en muchas cosas. Pero la realidad es que tenemos que ser muy cuidadosos de hacer el análisis para todo el mundo y generalizado. En la misma llamada estaba una persona que tiene a su familia vulnerable en casa y decía, es que yo estoy muy agradecido de poder estar en casa, claro, bajo este principio, ¿verdad? Otra chica decía, oye, pues yo estoy cuidando a mis hijos, me cae maravillosamente bien, no tengo escuelas en este momento. Eso tampoco va a ser cierto en el futuro, las escuelas van a volver. Y luego otro chavo decía, bueno, yo estoy al distinto que ella, bueno, igual que ella, decía, pero lo que pasa es que a mi esposa no la dejaron regresar a casa, entonces el que se va a quedar haciendo homeschooling con mis hijos soy yo, entonces pues estoy muy agradecido de poder hacer esto. Y luego venían otros dos chavos que decían, a mí por favor llévenme allá a la oficina, o sea, dicen, ya no puedo más, la red no jala, no alcanzo, mi propia red no me da. Otro decía, somos 5 hermanos, es un problema, o sea, parecemos, no me acuerdo qué término usó, pero me dio muchísima risa, o sea, pero estamos los 5, el comedor, todos hablando, parece casa de bolsa, todos negociando y cada quien está en sus propias juntas. Entonces, yo creo que las necesidades van a ser individuales. Yo creo que, como en el cliente, vamos a tener que empezar a hacer cortes de decisiones que sean amoldables a distintas necesidades. Okay. Yo no creo que
ni los edificios corporativos se vayan a quedar vacíos de gente, Sí. porque no lo creo, no lo veo y creo que además tienen una función. Como tampoco creo que todo el mundo vaya a tener que volver toda la vida, todos los días, de una hora a otra a las oficinas de trabajo. Yo creo que vamos a tener que ir encontrando puntos intermedios y ser capaces de manejar o gestionar programas flexibles para diferentes necesidades en diferentes momentos. Ok, me encanta. Algo que sé que son muy modestos ustedes como empresa, pero soy testigo de lo que están haciendo. Y en momentos cuando las cosas se ponen duras a nivel país, siempre está Home Depot ahí para ayudar. O sea, están en pandemias, están en terremotos, están en nortes, inundaciones Sí. y demás. Sí. Fíjate que el valor de devolver a la comunidad de la organización es algo que nos tomamos dramáticamente en serio. Tenemos un equipo con la vicepresidenta que maneja este tema, que es Erika Díaz, que tiene una gestión fabulosa del sistema. Mucho se gestiona en las tiendas operativamente con los equipos de recursos humanos y de operaciones. Pero a mí lo que siempre me ha impresionado mucho es que lo hace la organización de una forma, como dices tú, discreta, porque cree en el concepto. Pero también nuestra aparición en esos momentos tiene que ver con una lógica, y es que nosotros creemos que nosotros tenemos un deber hacia el cliente ante ciertas circunstancias. Tenemos que ser los últimos en cerrar, los primeros en abrir ante un huracán. Tenemos que ser capaces de, sin poner en riesgo a nadie, obviamente, que todos nuestros asociados estén a salvo, aquellos que puedan moverse de forma segura, que lo hagan. Pero el chiste es que estemos para la comunidad que nos ha dado lugar. Wow. Si la comunidad fue la que nos abrió la puerta para que nosotros creciéramos ahí, lo menos que podemos hacer es estar ahí para nuestra comunidad, que es la que nos cuida. Es una corresponsabilidad total. De hecho, pensar que no existe esa corresponsabilidad es un error grave, porque al final del día es un ciclo. La gente que trabaja para nosotros viene de esa comunidad, los clientes que trabajan para nosotros vienen de esa comunidad, la gente que ya no trabaja para nosotros sigue siendo parte de esa comunidad. Claro, totalmente. Entonces, nos debemos a nuestros clientes, a la gente, y nos debemos a la gente que está en una situación compleja. Y la verdad, yo te quiero decir así de idea de cierre de este tema, pero me parece muy importante, no sabes el enorme agradecimiento y admiración que sentimos por cada uno de los 16,000 asociados de esta compañía, porque la labor que hacen siempre es tan genuina, tan del corazón, tan... se me acaban las palabras de admiración por ellos, porque lo hacen porque creen. Y yo creo que cualquier ser humano que tenga la oportunidad de ayudar y servir, si le das la oportunidad, lo va a hacer. No, totalmente. Y creces como persona, creces en la sociedad. Yo creo que en momentos como estos es cuando más tenemos que estar muy unidos. Sí. Entonces, si tú lo pones de ejemplo hacia la sociedad y lo vives en las tiendas, lo va a transmitir tu cliente. Y es el de Eren. O sea, es lo que te va a dar esa... Y es difícil, y es difícil para ellos, y en muchas ocasiones todos sentimos preocupación, miedo, es normal sentirlo, pero siempre al salir de cada uno de esos eventos nos da una enorme satisfacción. Y cuando tú visitas una tienda o hablas con alguien que ha estado participando de esto, yo te digo, casi el 70% de nuestros asociados de la compañía en total participan siempre en algún esquema de apoyo social, y lo hace voluntariamente la gente. Qué padre. Es algo muy, muy bonito. Ni hablarla. Muchas gracias, realmente aprecio mucho la conversación. Yo creo que nos dejas buenos puntos a reflexionar. Gracias. Yo creo que el auditorio se va a quedar con buenas tareas y buenos temas para seguir la conversación. Yo te aprecio mucho el tiempo, la invitación, y con muchísimo gusto, encantado de poder ayudar a que la función siga siendo lo que es. Soy un gran fan de ella, porque creo, genuinamente creo, y tengo además una cantidad de colegas en el medio que admiro enormemente y que me han enseñado que esta es una función que realmente trasciende las barreras de la organización. Totalmente, es servicio, totalmente de acuerdo. Sí, muy afortunado. Gracias, Lalo. Al contrario, gracias, Charlie. Este programa es patrocinado por Hunter of Talent. Este programa es patrocinado por CDG Consultores.
fue una producción de Incu. Derechos reservados.